Gracias por estar nuevamente en mi canal Mario Libertucci Ingeniería. Gracias por suscribirte. Hoy quiero hablarles de un tema muy particular, que son las obras de drenaje transversales. Vamos a tratar de definir qué es lo que es una obra de drenaje transversal. Bueno, son esos tubos que conseguimos, por ejemplo, en las vialidades o en las vías de comunicación en general. Puede ser una vía ferroviaria o una vía para utilizar con el vehículo, y que atraviesan de manera transversal ese medio de comunicación. Ahora, ¿por qué se utilizan estas cosas? Y más o menos cómo se calculan, o cómo se establecen su necesidad. Bueno, vamos a utilizar un poquito la imaginación para esto. Lo primero que vamos a imaginar es que estamos en un sitio medianamente plano o llano, con pendientes más o menos suaves, con una topografía muy uniforme, y por allí necesitamos pasar con una vía de comunicación. ¿Qué sucede cuando tenemos que trazar una vía de comunicación en este sitio? Que generalmente cuando hay lluvias, y son sitios por supuesto que debido a su climatología están, digamos que expuestos a lluvias fuertes, y están en una cuenca hidrográfica que genera por escurrimiento una gran cantidad de agua. Como son topografías muy uniformes con pendientes suaves, el agua tiende a escurrirse a todo lo largo y ancho de ese sector o de esa parte geográfica en la que queremos nosotros diseñar nuestra vía de comunicación. Y dependiendo pues de la magnitud de esas cantidades correntías, se puede presentar un incremento en el nivel de las aguas. Después que por supuesto ocurren todas las cosas que tienen que ocurrir cuando hay una escorrentía de agua importante, por ejemplo que los suelos se saturen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que vamos a transitar allí con una vía de comunicación. Lo primero que tenemos que hacer es subirle la cota a esa vía de comunicación, que sea lo suficientemente segura, de manera que cuando ocurran esas pequeñas inundaciones o eventuales inundaciones, la vía de comunicación no se vea interrumpida por ese incremento en el nivel de las aguas, o quizás no se vuelva interrumpida, pero presente un riesgo al conductor, un riesgo de accidente, digamos. Entonces, para eso construimos lo que se llama un terraplén, o en algunos casos lo llamamos berma, un relleno. Ese terraplén lo que hace es incrementar la cota a un punto seguro donde no va a ocurrir nada, y luego sobre esa cota empezamos a construir nuestra vía de comunicación en función del diseño final de nuestra vía de comunicación, es decir, con las subbases, las bases, el macadán hidráulico, en fin, todas esas cosas, todos esos estratos que va llevando la vía de comunicación antes de tener su acabado final, sea una vía férrea o sea un asfaltado con una vía de comunicación para vehículos. ¿Qué sucede cuando construimos la berma o el terraplén o el relleno? Pues que cuando vayan a ocurrir esas escorrentías de agua, pues ese terraplén va a actuar como una presa y va a embalsar las aguas en el lado donde ocurre el escurrimiento superficial.
Y eso, por supuesto, trae problemas. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros evitar ese escurrimiento superficial? Bueno, no evitarlo, pero mitigarlo, pues a través de un drenaje transversal. Los drenajes transversales han sido estudiados muy bien por los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. De hecho, tienen una cantidad de tipos de drenaje transversal. Ahora no recuerdo exactamente, pero creo que son 10 que están en función de las condiciones particulares del drenaje. Y generalmente en todas partes del mundo se utiliza ese sistema. Lo que se hace en cada país es que se utilizan las normas locales como para nacionalizar esa idea y traducirla en costumbres de construcciones locales, en fin, ese tipo de cosas. Ahora, ¿en qué se basan estas normas americanas, norteamericanas o estadounidenses para fijar estos drenajes transversales en vialidades o en vías de comunicación? Bueno, se basa en dos principios fundamentales. O el flujo que va a ocurrir adentro es subcrítico, o el flujo que va a ocurrir dentro de ese drenaje, es supercrítico. Y de esos dos fundamentos, después hay varios tipos. Por ejemplo, si el drenaje se tapa totalmente en su entrada, en fin, hay varios detalles. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que considerar antes de llegar a ese drenaje? Bueno, vamos a imaginarnos nuevamente. Le dije que íbamos a utilizar mucho la imaginación. Vamos a imaginarnos que empieza a ocurrir la lluvia y empieza a ocurrir el escurrimiento. Recuerden que el escurrimiento ocurre en la cuenca hidrográfica, generalmente en zonas altas de la cuenca hidrográfica. ¿Cuándo empieza a ocurrir el escurrimiento? Luego de que la lluvia, ha penetrado dentro de las aguas, de las tierras, se ha producido infiltración, se satura las tierras de agua y el agua, como no puede seguir entrando, pues empieza a escurrir. Sin embargo, dependiendo de la vegetación, de la pendiente de esa cuenca, pues habrá momentos en que el agua es retenida por la misma vegetación. Por eso es importante que las cuencas estén protegidas para evitar inundaciones, porque en la medida de que estén menos desprotegidas, en la medida que estén más desprotegidas, ocurrirá más escurrimiento y eso provocará más inundación. Entonces las cuencas tienen que estar protegidas en el sentido de vegetación, siembra local, etcétera, etcétera. Entonces el agua empieza a escurrir después que se llenan todos los poros y puedes empezar a ser retenidas por las plantas que están, la vegetación que convive en esa cuenca. Cuando todo eso ocurre, después que todo eso ocurre, empieza a escurrir y se empieza a deslizar corriente abajo. Si la cuenca está desprotegida, las corrientes generalmente son muy fuertes porque no tiene nada que le interrumpa su flujo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las velocidades del flujo son apreciables y generalmente arrastran mucho sedimento. Cuando las cuencas están protegidas, las velocidades de flujo son menos fuertes, son mucho menos fuertes. Generalmente terminan llegando a algún cauce que sea propio de la cuenca y entonces el tránsito es más regular. Por eso, ese es otro motivo por el cual generalmente debemos proteger las cuencas.
¿Por qué? Porque ese arrastre de sedimentos pues generalmente produce mucho daño aguas abajo en las corrientes, en los escurrimientos. Bueno, volvamos al tema. El agua empieza a escurrir y empieza a llegar a la zona donde se está construyendo o se construyó la vialidad o la vía de comunicación, y se consigue con un terraplén, el cual ahora no puede superar. El agua, dependiendo de su velocidad, pues va a chocar contra ese terraplén y comienza a desplazarse con velocidad, generalmente con velocidad, al pie del terraplén hacia el punto más bajo de esa topografía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con el terraplén, tenemos que proteger el pie del terraplén, porque si no, ese flujo va a terminar socavando el pie del terraplén. Entonces empezamos a construir algunas obras de drenaje al pie del terraplén, unos pequeños canales que hay que calcular, por supuesto, porque puede ser desde un canal pequeño triangular, que generalmente se le llaman cunetas, o pues necesariamente tendrá que ser un canal un poco más elaborado, ¿no? Digamos de sección cuadrada o algo así por el estilo, un poco más profundo, en fin. Ese canal va a proteger entonces el pie del terraplén. ¿Hasta dónde va ese canal? Hasta el punto más bajo. Y es en ese punto más bajo donde nosotros tenemos que ir hasta el otro extremo del terraplén para poder liberar las aguas corriente abajo y que sigan drenando. Y es ahí donde nosotros tenemos que diseñar esa famosa obra de drenaje transversal. En función de las características que tengamos justo en ese sitio, vamos a ir a esa famosa tabla de las normas americanas y vamos a escoger cuáles son las condiciones que se asemejan a las que aparecen en la tabla. Y vamos a escoger un tipo. Generalmente pueden ser 2 o 3, y escogeremos las que más nos convenga desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de funcionamiento, desde el punto de vista de mantenimiento, en fin, todo ese tipo de cosas. Y allí comenzamos nosotros a hacer nuestro cálculo de esa obra de drenaje transversal. ¿Y en qué consiste esa obra de drenaje transversal? Bueno, generalmente es una tubería de concreto. Pero dependiendo, por supuesto, del tamaño de esa obra de drenaje transversal, es decir, dependiendo de la cantidad del flujo de agua que voy a trasladar de un lado al otro del terraplén, pues esa obra podrá ser más grande o más pequeña. Puede ser una tubería de concreto, de las que podemos comprar comercialmente, o tendremos que construir o diseñar, por ejemplo, una bóveda o un cajón o 2 cajones. Todo depende de las aguas, de la cantidad de agua, y depende de otros factores, ¿no? Por ejemplo, la velocidad, en fin, de escurrimiento y ese tipo de cosas. Para eso generalmente hay que cumplir con las normas de las cuales hablé. Y vamos a utilizar, o se utiliza generalmente para eso, lo que conocemos o hemos conocido siempre como la ecuación de Manning. Es decir, que no tiene nada, absolutamente nada de extraño. Todo se basa en tener un buen sentido común y tener conocimiento un poco de hidráulica para saber cuáles son los pros o los contras en la escogencia de una solución en particular. La experiencia vale mucho. Recuerden que por algo
Todas estas estas obras de drenaje de carretera se le llaman obras de arte, porque todas están en función de las condiciones particulares de topografía, de hidrología, de hidrografía, y en hace 20 años también interviene, o un poco más de hace 20 años, quizás hace 30 años, empieza a intervenir un factor muy importante que son los estudios de impacto ambiental. Y ya les voy a hablar un poquito de eso, pero antes vamos a terminar de definir esto. Entonces, bueno, defino mi obra de drenaje transversal, hago las simulaciones, que no son más que un simple cálculo de la ecuación de Manning, para saber qué ocurre dentro de la tubería. Recuérdense que si la tubería está totalmente llena, se puede ahogar y se puede represar el agua, ¿no? Recuérdense que cuando hay flujo en tubería por gravedad, tiene que transitar el agua y el aire en unas proporciones que son definidas, que todos las conocemos. De manera que si eso no ocurre, puede producir un ahogamiento del drenaje y no cumple su función. Puede pasar también que las aguas sean muy bajas en nivel, y eso a veces ocasiona, por ejemplo, que el flujo sea muy rápido. La lámina de agua se desplace con mucha velocidad, sea un flujo, por ejemplo, supercrítico. Y si esas aguas poseen mucho sedimento, puede ocurrir que se erosione el canal con facilidad, o las tuberías de concreto con facilidad. En fin, hay que tomar en consideración una serie de cosas, y esa serie de cosas se van a obtener, unas del estudio de la cuenca y otras, por supuesto, del estudio del drenaje particular que estamos diseñando. En el drenaje particular, pues tenemos que establecer su pendiente, que básicamente eso es la base de todo el diseño, la pendiente, porque eso es lo que nos va a dar en definitiva la velocidad del flujo. Hay otra cosa interesante que hay que tomar en consideración, son las horas de entrada al drenaje y las horas de salida. ¿Por qué? Porque recuerden de mecánica de fluidos básica que en función de la entrada y la salida tenemos pérdidas de presión apreciables. Entonces la idea es disminuirla o mitigarla, o al contrario, si lo que quiero es disminuir las velocidades, quizás lo que quiero un poco es disminuir la velocidad. Entonces también hay una cantidad definida de tipos de horas de entrada con su respectivo coeficiente de entrada y de salida, de manera que puedo escoger la que más me convenga e irla adaptando. Nuevamente les recuerdo que por eso se le llaman obras de arte. Al final, al otro lado de la berma o del relleno o del terraplén, empiezo a descargar las aguas. Ahora, ¿qué pasa con la descarga? Tenemos que tomar muy bien en consideración todos los estudios que hayan o que realicen los biólogos y los ingenieros ambientales con respecto al estudio de impacto ambiental de esa obra. ¿Por qué? Porque les recuerdo que antes de que existiera esa berma, ese relleno o ese terraplén, pues las aguas escurrían quizás a todo lo largo y ancho de esa topografía, y que ahora ya no lo van a hacer. Entonces eso, por supuesto, se traduce en cambios significativos en la flora, en la fauna y en las comunidades que están corriente abajo de esas obras. Entonces ellos se tienen que encargar de hacer los estudios de impacto ambiental de manera que
se puedan igualmente mitigar los impactos negativos de esa obra. En definitiva, son muchas cosas que hay que tomar en consideración. No simplemente es la aplicación de Manning para calcular el diámetro del colector o de la obra de drenaje transversal, sino es significativamente un trabajo muy arduo, en donde involucra una serie de profesionales que van desde ingenieros hidrometeorologistas, ingenieros agrónomos o agrícolas, ingenieros especialistas o licenciados especialistas en los estudios de impacto ambiental, ingenieros de suelos, unas excelentes topografías y cartografías que hoy por hoy son muy fáciles de conseguir o de realizar. En fin, una serie de detalles que no se debe obviar ninguno para lograr un buen resultado. En los detalles del video les voy a dejar particularmente como digamos lo laborioso y complicado pues de estos estudios realmente es lo que le acabo de mencionar, y no es, digamos, que el cálculo del colector como tal. Les voy a dejar solamente al final alguna referencia de algún de algún documento que haga estos cálculos o que indique cómo se hacen estos cálculos. Son muy sencillos en realidad. Vuelvo y les repito, los cálculos siempre utilizan la ecuación de Manning. Sin embargo, los resultados se adaptan en función de las normas locales de cada país, de cada región. Pero todos se basan en las normas americanas en cuanto a las escogencias del tipo de obra de drenaje transversal. Entonces, abajo en la descripción les voy a dejar un link donde pueda conseguir alguno de estos documentos, que puedan leerlo, ilustrarse un poco mejor sobre el cálculo particular de cada una de estas cosas, de este drenaje en particular, y luego más adelante probablemente hablaré con más detalles sobre esto que le acabo de mencionar, que no se puede hacer en un solo vídeo, ¿no? Habría que hacer varias cosas porque básicamente es un curso de hidrometeorología. En fin, para terminar, fíjense ustedes que le hice hincapié en el cuidado que debe tener la cuenca. Por eso es que las cuencas se deben de cuidar, porque eso puede echar por tierra todo un proyecto realizado hace 20 años atrás. A veces decimos, oye, pero qué raro, ese drenaje nunca había fallado. El día que falló o el día que ocurrió su falla probablemente ha pasado. O sea, digo falla por desborde, no hablo de falla estructural, ¿no? Generalmente lo que pudo haber ocurrido es que las condiciones de la cuenca ya no son las mismas por los factores de modificación que hacemos, es decir, intervención de la cuenca, urbanismo dentro de la cuenca, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante, por eso lo mencioné, que los hidrometeorologistas cuando hacen estos cálculos tienen que considerar las posibles modificaciones que van a ocurrir en la cuenca durante años, porque cuando se diseña un terraplén y se diseña un drenaje de este estilo, no se hace para 5 años, se hace probablemente para toda la vida. Entonces tengo que considerar todas estas cosas. A veces pasamos por una vialidad o por un sitio nuevo y vemos un semejante obra de drenaje y decimos, pero esto está sobredimensionado. No es que está sobredimensionado. Lo que sucede es que su diseño está tomando en consideración una serie de cambios que va a tener la cuenca en los próximos 50 años. ¿Ves?
Y entonces esos cambios van a producir, por supuesto, cambios en la correntía que van a hacer que esa hora de drenaje que ahora se ve muy sobredimensionada, en los próximos años se verá como un diseño actual. Eso es lo que se quiere. Porque después que la vialidad esté hecha, no es que la podemos tumbar y rehacer cada vez que alguien hace una modificación en la cuenca. O que ocurre una modificación en la cuenca, por ejemplo, por causas naturales, que también la puede ocurrir. ¿Ok? Bueno, en fin, esto lo que quería era un poco poner sobre, digamos, el tapete todas las consideraciones que tenemos que hacer a la hora de diseñar una obra de drenaje transversal, que no simplemente es utilizar la ecuación de Manning o alguno de los tantos software que existen en el mercado. Ese no es el problema. Gracias por escuchar el video hasta el final. Gracias por estar en sintonía con mi canal. Gracias por suscribirte y gracias por darle un me gusta a este video.